Buenas noches a todos, mi nombre es Elkin Rincón. Para la materia de convergencia de medios decidí tomar el tema de investigadores que marcaron la pauta en convergencia de medios. Para hablar de este tema efectivamente hay que hablar de cultura y medios. Para ello pues obviamente tomamos el texto de la doctora Soledad Ruano. Ella habla acerca de la Escuela de Frankfurt. Efectivamente pues existen unas perspectivas con respecto a esa escuela. La primera es cuando se habla de la etapa tradicional, la noción de cultura y la industria cultural. La segunda, la tecnología como el negocio de las telecomunicaciones. Y la tercera es la combinación de estas dos, cuando hablamos de la actualidad y del sector multimedia. En ese sentido, pues es importante aclarar que la Escuela de Frankfurt fue una de las primeras que generó este término de industrias culturales. Eh, Según Raymond Williams, hay unos estados, o bueno, en cuanto a la cultura, hay unos estados de desarrollo del mente de la persona culta, eh, también unos procesos de desarrollo donde se hablan de intereses culturales y actividades culturales, y tercero, medios de los procesos, que es cuando hablamos de arte, de obras humanas. Por ello es conveniente hablar de varias perspectivas. La primera de ellas sería la definición entre cultura de élite y cultura de masas. El sociólogo Luis Escobar distingue entre la cultura de élite y la de masas basado en las creencias artísticas y literarias de los pueblos. Eh, Efectivamente se hablaba de la cultura de élite cuando se referían, por decirlo así, a la cultura en la cual la persona tenía un intelecto, bueno, una forma de ver muy distinta digamos, esa forma de encontrar los contenidos en las artes, en las ciencias y demás. Para Escobar la cultura se refería a los procesos y valores sociales como materiales que integran una civilización. Resumiendo la experiencia vital de cada individuo. Era de hecho una mirada muy individual cuando se hablaba de aquella cultura. Se hablaba como una cultura superior, eh, como les decía, un concepto individualista de la cultura, había un dominio, digamos, intelectual y artístico. Por otro lado se hablaba de la cultura de masas, que ya hablaba de los aspectos de la vida de la sociedad, como la religión, las costumbres, la ética, la ciencia, el arte, la técnica, que en algún momento contrastaban unos con otros, porque se va a entender para las sociedades que este tipo de cultura de élite no era del popular y por ende era en cierta forma específica para cierto grupo de personas, mientras que la cultura de masas era todo lo contrario, pero al mismo tiempo se catalogaba de una cultura populista. Con la aparición de los medios masivos, la cultura de élite no desaparece realmente, sino que se suma a la cultura creada por la televisión hoy en día. ¿Sí? Esto es como un principio, por decirlo así, de unión y de confluencia, donde muchas personas hablaban que no era posible de pronto que esto se estandarizara o se entremezclara, pero ya hoy en día pues estamos dándonos cuenta que este tipo de culturas están en cambio. Cuando se habla de cultura de masas, muchas veces también se habla de cultura comercializadora, y en consecuencia se democratiza la cultura. Para muchos era como hablar de buscarle un patrimonio a ese tipo de cultura de masas. En ese sentido, pues Humberto Eco hace una distinción entre lo que es cultura de masas, habla por un lado de los apocalípticos y por otro lado de los integrados. En la cultura de digamos, en la parte de los apocalípticos se habla de la cultura como un hecho aristocrático que produce una anticultura. No saben qué es masa y cultura porque no existe un análisis y no investigan la misma, digamos, esa misma corriente. No tienen una definición concreta de qué es masa y de qué es cultura. Por ende, pues como les decía, no analizan, no investigan, no llegan a un cierto nivel específico. Por otra parte, los integrados hablan sobre la extensión cultural, bueno, hablan, por decirlo así, como una extensión cultural que genera beneficios para todos,
pero refiriéndose también obviamente a esa, digamos, a esa parte muy integral de lo que es la cultura. Hay un concepto obviamente que ya empieza a sonar bastante en este tipo de relatos, y es cuando hablamos de más media, ¿sí? Los medios de comunicación. Hablamos de prensa, hablamos de cine, hablamos de radio, televisión e internet. De ahí obviamente surge una concepción clásica de la cultura, que es la que se habla, o bueno, digamos el centro de todo este análisis, y es el que surge a través de la escuela de Frankfurt. En el siglo XX ellos tenían por decirlo así, unos conceptos bastante cercanos entre cultura e industria. Malraux en 1960 tenía, digamos, una frase en la cual decía que el cine es un arte y al mismo tiempo una industria. En ese sentido, Pastoriza comenta que la aparición de la televisión es un lazo entre la industria y la cultura, y esto es lo que empieza literalmente a formar lo que son las industrias culturales. En ese sentido, la escuela de Frankfurt advierte que la cultura adquiere un carácter industrial poco a poco y empieza a ser, digamos, una crítica fuerte frente a este hecho. Ellos, por decirlo así, ya tienen un novedoso objeto de estudio donde se habla de la originalidad de planteamientos, de la capacidad de presentar problemas, ¿sí? Y en ese sentido, pues Benjamin, Adorno y Horkheimer tenían, digamos, esta temática, este objeto de estudio, en la que establecen una diferencia entre la cultura tradicional y la cultura industrial, cultura tradicional y cultura industrial, donde en la cultura industrial se habla de un modelo capitalista, un modelo de producción, por decirlo así, una propaganda, una producción de cultura de masas. Para Horkheimer y Adorno, por otro lado, se hablaba de la actualización, ¿sí? La actualización, o bueno, que tenían una especie de actualizaciones a través de Herbert Marcuse. Ellos tenían una posición que fue obviamente estandarizándose a través de Herbert Marcuse, que era considerado, por decirlo así, el número uno de la escuela de Frankfurt. Él decía en su obra El hombre unidimensional en 1964 que, por decirlo así, esta obra en sí es una crítica a la cultura y a la civilización burguesa, ¿sí? También hay digamos, una serie de críticos norteamericanos que objetan al mismo tiempo que la escuela de Frankfurt la cultura de masas. Por ejemplo, Dwight y McDonald eran críticos de la cultura de masas, y consideraban que esta cultura tenía un cierto grado de vulgaridad cultural por parte del consumidor. Edward Shields, por su parte, definía la cultura en tres aspectos: cultura refinada, por un lado, la cultura mediocre y la cultura brutal. En ese sentido también existían una serie digamos, de grupos y de sociedades. Hay una sociedad que es la de los académicos. En esta se ve a Latterfield y a Merton, quienes hablan acerca de los medios de comunicación de masas. Son un gran instrumento, por decirlo así, que tiene una capacidad, por un lado, manipuladora y por el otro lado, presionante. McDonald, por su parte, habla de dos aspectos específicos. Uno de ellos es el mass code y el mid code. En el caso del mass code, se refería a aquel nivel inferior que manejan este tipo digamos, de culturas de masas, en la que se despreocupan de los valores de la alta cultura, ¿sí? Y pues que obviamente tenían unas características detalladas hacia lo que era el radio, por un lado, y la televisión, como únicos espacios de pronto de conocimiento. Contrario a lo anterior, estaba un autor llamado Daniel Bell, el cual hablaba sobre la sociedad postindustrial. Esta sociedad
por decirlo así, estaba construida con tecnologías de la inteligencia, por un lado, y por otro lado con la industria de la información. Era pues una combinación interesante. eh, para otros autores como Bell, por ejemplo, que también era, o bueno, Bell y la Escuela de Frankfurt tenían unos puntos de encuentro específicos en los que tenían, o bueno, en los que concordaban en un enfrentamiento contra lo que era la situación neoliberal de la cultura y la crítica a la industria cultural. Eh, Hay una serie de aportaciones de la Escuela de Frankfurt en ese sentido a la crítica de la misma industria cultural. Eh, Adorno y Horkheimer tenían una obra que se llamaba Dialéctica de la Ilustración, en la cual para ellos era como una especie de cambio en los procesos de transición de la cultura. Ellos obviamente tenían una manifestación muy fuerte en contra de la mercantilización de la cultura. Obviamente porque consideraban, por decirlo así, que tenía consecuencias destructoras a los contenidos culturales y artísticos. Por su lado, Walter Benjamin hablaba del arte cuando se logra convertir en mercancía, en el sentido en que se repite y se copia, ¿sí? Para él era pues específico que si esto pasaba era como si perdiera su aura. Un poco hablando desde la parte tradicional, recuerdo mucho que se hablaba de la fotografía, eh, que era como un mito cuando se tomaba una fotografía, porque era como quitarle el alma a las personas. Esto es como una similitud específica en la que se habla de, de esto, ¿no? Se perdía su aura, se perdía ese espectro, perdón, o aspectos, como lo quieran llamar, artísticos. Por un lado se trivializa y se descontextualiza este tipo de contenidos hasta volverse una típica mercancía. Benjamin por su lado consideraba contrario a Adorno y a Horkheimer que el cine, por ejemplo el jazz, la música popular servían para modificar en cierta forma la conciencia de masas y tenían una posibilidad de difusión masiva, y esto pues se convertía literalmente en una herramienta para usurpar al capitalismo y tomar como una especie de herramienta de control social. Es en ese sentido que estamos hablando de digamos de otros autores como Subirats, cuando habla de obras como culturas virtuales, ¿sí? Esta era como una especie de crítica a Benjamin y a Adorno, ya que él hablaba, digamos en su obra, de espectaculizar como consecuencia de la descontextualización. Hay unos ejemplos en el texto específicamente digamos, de cuando se habla de la política, de todo este tipo de contenidos que a veces más que informarnos o más que generar un punto de cambio cultural, lo que hace es efectivamente descontextualizar. Luego viene una segunda oleada de críticos de la industria cultural. Ellos son los situacionistas, entre ellos está Guy Debord. Ellos hablan de la cultura vacía de los contenidos, ¿sí? Porque se fijaban solamente en la forma, en cierta forma pues como para hacer masivos sus productos. Y la guerra estetizada, hoy en día pues no es raro ver en televisión, digamos en las mismas noticias, que muchas veces todo este tipo de sucesos se vuelven una especie de mal llamado reality, en el cual más que los conflictos mismos se empiezan a ver situaciones como digamos, la fotografía del niño sirio muerto por digamos la situación de los refugiados, o lo que sucedía en Afganistán. Todo este tipo de cosas realmente a veces se vuelve como tratar de cambiar y demostrar otra cara que no es precisamente la de la guerra,
y es cuando hablamos de la guerra en sí, estetizar, sí. Salo, por su parte, habla como, bueno, fue seguidor en la escuela de Frankfurt y especialmente de Benjamin. Para él, la mercantilización no es algo nuevo, ya efectivamente se daba en las artes plásticas y en las artes teatrales. Y en ese sentido, pues recuerdo mucho que se habla también del cine. eh, por decirlo así, no fue tampoco, eh, bueno, se habla, por decirlo así, en el cine, pero también en ciertos procesos industriales en la cultura, por ejemplo, en la industria editorial, en la industria fonográfica, en la industria radial, eh, y como les decía, en el caso del cine, pues obviamente nosotros que hemos estado en este aprendizaje y más aún las personas que somos profesionales en esto, pues reconocemos el cine desde un principio, desde su inicio casi, como una, digamos, como una industria. Efectivamente, si bien tenía un arte, también estuvo de la mano casi siempre con la generación de nuevas tecnologías, de cámaras, de todo este tipo de cosas. Eh, Existe un cambio real, entre comillas, según Salo, y es cuando se habla por un lado de la expansión del mercado y por otro lado de la aplicación de los principios de trabajo taylorista. Para él era obviamente más enfocado en esa parte. Para Adorno y Horkheimer se consideraba que la cultura debía ser un servicio social cuando se hablaba de rentabilidad económica. Entonces dejaba de tener su función específica cuando se hablaba de rentabilidad, cuando se hablaba de pesos, cuando tenía que ver algo con movimientos económicos. Y en ese sentido, también se especificaba que el arte estaba inmerso, digamos, en la industria, específicamente, como les decía hace un momento, en el caso del cine. Hay un segundo aspecto muy importante dentro del documento de la autora Ruano, y es cuando se habla de la cultura como producto. Ahí ya obviamente empezamos a ver más en detalle lo que tiene que ver con toda la parte de información, telecomunicaciones e informática, ya que estas generan grupos, se alían, forman posición, generan fuerza. Pues eran conceptos que se dan mucho en los años 70 y en los años 80. Pues obviamente los textos que refieren este tipo de temarios pertenecen a estas épocas y hablan ya de una convergencia tecnológica. Eh, por ejemplo, ya empieza a hablarse un poco de la globalización de los medios de comunicación, de sus contenidos, generando una ruptura literalmente con el pasado, y generando, por decirlo así, un desarrollo económico y social. Obviamente esto generó unos cambios muy importantes, y unas mutaciones de orden tecnológico, donde se hablaba de compras gigantes y fusiones entre digamos, los majors de la comunicación. Se hablaba de contenidos, de control de contenidos como estrategias para el futuro, y pues obviamente apoyados por las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de nuevas tecnologías nos referimos específicamente ya no solamente a la pantalla del televisor o algún elemento específico de la publicidad, sino ya todo lo que comprendían los nuevos medios. Salo, por su parte, lo definía como, pues, en tres términos: uno como un sector de expansión, eh, o por otro lado también un atractivo para los capitales, tanto los capitales grandes, por decirlo así, los capitales que están acostumbrados a este tipo de movimientos mercantiles, como para los capitales recientes, los capitales jóvenes. Yo creo que en ese espacio ya empezamos a hablar, digamos, del surgimiento de aquellos empresarios y de aquellas empresas que empiezan a jugar fuerte, pero que son empresas muy jóvenes. El caso de Facebook, el caso de Google, pues obviamente hablando desde ese tiempo cuando todavía no existían, pero ya empezaban a verse aquellos espacios específicos.
y también las estrategias que se vuelven cada vez más ofensivas, ¿sí? También obviamente empieza a surgir efectivamente ya la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Ya cuando hablamos de sociedad de información y conocimiento, como lo vimos en materias anteriores, empezamos a hablar de, de espacios donde las empresas ya no solamente se enfocan en la técnica o en la máquina, por decirlo así, sino que ya empiezan a hablar de los conceptos y los contenidos que pueden generar el capital humano, ¿no? Obviamente también estamos hablando de los contenidos multimedia, en los que pues también se enfocan en distintas maneras. En el caso de la televisión digital, de la televisión móvil e internet, se tienen que enfocar en distintas maneras, pues porque ya estamos dando unos pasos agigantados en ese sentido. En el caso de la televisión digital, también es necesario tener en cuenta pues que ellos tienen digamos, unos modelos muy específicos que se deben mantener. Obviamente ahí, aparte de los contenidos multimedia, está la publicidad, que por decirlo así tiene su manera propia de trabajar, un modelo muy específico, pero también está relacionado digamos, con esa mala experiencia anterior, donde todo el mundo pensaba que este tipo de publicidad simplemente se hace gratuita y se hace por redes sociales y pues que no genera ningún tipo de costos, cuando es totalmente lo contrario. En cuanto pues los contenidos, ya existen plataformas o maneras de generar cultura a través de lo que es el webcasting, el e-cinema, online. Entonces ya empezamos a ver que la sociedad de información y la sociedad del conocimiento empiezan a meterse literalmente en ese orden de ideas. Un tercer aspecto pues es la cultura en los medios, cuando se habla de industrias culturales. Entonces obviamente se habla del negocio de los medios, o que en el negocio de los medios, perdón, está la industria intrínseca de la televisión como reina de las industrias culturales. eh, Según Bustamante, por ejemplo, se decía que la televisión es el medio de todos los medios. Se hablaba de expansión internacional, eh, se hablaba, digamos, de comenzar con unos aspectos específicos como lo son el disco, el cine, los programas de televisión y la publicidad, pero todos ellos enmarcados digamos, en un gran medio que es la televisión. Eh, Específicamente hablando, hay 6 industrias, por decirlo así, las creativas, que hablan de los medios masivos, los libros, el cine, la disco, perdón, las culturas creativas que hablan de los libros, el cine y los discos, y los medios masivos como tal, que son la televisión, la prensa y la radio, ¿sí? Todos estos obviamente suman la inmensa mayoría de la parte económica, del peso económico de la cultura y de la comunicación industrializada. Por decirlo así, quedan afuera las actividades culturales clásicas como los conciertos, la danza, el teatro, que en algún momento, pues si no digamos hacen parte integral del asunto, sí efectivamente están intrínsecos y poco a poco se van posicionando dentro de todo este marco. Obviamente habrán eh, digamos, algunas personas que estén en contra o que sigan de pronto pensando que este tipo de cultura va enfocada hacia lo específicamente clásico, pero han habido intentos, ya se empieza a tomar, digamos, el teatro y todo este tipo de culturas como parte de. También quisiera agregar de pronto dentro de este análisis del texto y demás, las posiciones de 3 autores que, por decirlo así, en este momento entran a jugar un papel muy importante en en el hablar, digamos, de ese tipo de temas como lo son la convergencia. Uno de ellos es Jenkins. Efectivamente ya desde años atrás ya comenzaba a hablar de los fans, del internet, de redes sociales, de plataformas, de todo este tipo de herramientas que literalmente son parte de este tipo de convergencias. De hecho, él habla sobre nuevas tecnologías, sobre cómo poco a poco las redes sociales, el internet y todos los contenidos se han ido
han ido fluyendo en una caparazón muy sólida. Y pues obviamente como Jenkins también hay unos autores, perdón, como Ramón Salavera o Jenny Roca, que ya habla efectivamente de la sociedad digital, del internet de las cosas, investigaciones realmente pues que nos llevan a pensar que no solamente estamos haciendo un avance importante en cuanto a la generación de contenidos y todo esto, sino que ya estamos hablando de diferentes plataformas. Nosotros con los estudiantes de cine y televisión casi siempre hablamos o les comento que ya es necesario cambiarnos un poco ese chip clásico y ponernos literalmente el otro chip donde tenemos que pensar en que ya no estamos trabajando para una pantalla de televisión o para una pantalla cinematográfica, sino que estamos empezando a batallar literalmente con unos contenidos que nos van a exigir actualizaciones eh, técnicas y tecnológicas, pero que siempre pues en el caso del cine va a haber un nivel muy específico del cómo hacer, del para qué, ¿sí? Eso de pronto nos diferenciaría un poco y pone un poco la balanza entre lo que es el artista como tal y el productor, la persona que está, digamos, como se mira en algunos aspectos y por algunos autores, como esa parte fría, que solamente se enfoca en la parte económica. Yo pienso que también en ese momento hay que pensar en esa confluencia, ¿sí? Efectivamente, pues eso lleva a una serie de cambios, no solamente de herramientas, sino de formas de ver y de concebir la realización. Pues sí quiero agradecer este espacio, pues espero con mis compañeros podamos opinar con respecto a ello y lograr algún tipo de acercamiento. Muchas gracias a todos.